Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitado a Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Ángeles, de los Andes, en Bogotá. Me acompañan hoy Chomin Laceras y Ronald Rodríguez. Hola, Ronald. Alejandro, Chomin. Hola Alejandro, un placer estar aquí con los compañeros de mesa y nuestro invitado. Y con nuestro invitado Víctor Mijares conversaremos sobre la crisis que se ha desatado en los Estados Unidos y Venezuela a raíz de la movilización de una importante flota naval cerca de las costas de Venezuela en el Caribe. Bienvenido, Víctor. Alejandro, Shomin, Ronald, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Víctor, comenzamos, bueno, obviamente se ha presentado una situación muy particular, hay una cantidad de buques en el Caribe, hay una argumentación sobre el tema de narcotráfico, hay una discrepancia política fuerte entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación? Pues claramente estamos viendo un despliegue de fuerzas bastante importante. Que pues no es común verlo en esta parte del mundo. Es decir, vemos este tipo de buques, de hecho muchos de estos buques estaban comisionados al Océano Índico, al Mar de China Meridional, al Golfo Pérsico, y empiezan a moverse entonces hacia el Caribe, ¿verdad? Y ponerse a las órdenes de la Cuarta Flota, en una línea directa con el Comando Sur, en una operación que no es tan usual a pesar de ser tan cerca de los Estados Unidos, lo cual le da ciertas características, digamos, logísticas muy interesantes, pero lo más importante, una cantidad de poder de fuego que no es usual en el Caribe, digamos, no es lo común. Siempre hay alguna presencia de destructores americanos en el Caribe, siempre hay alguna presencia importante de aviones de reconocimiento, pero esta concentración de poder de fuego es importantísima. Ahora bien, no se debe confundir esto con alguna capacidad, por ejemplo, de hacer una intervención masiva o digamos, una operación al estilo de la que se hizo con Noriega, porque se ha escuchado mucho acerca de esto y en realidad, digamos, el desplazamiento y el poder, digamos, anfibio y terrestre que estas fuerzas tienen todavía es muy pequeño como para pensar en algo de esa naturaleza. Pero sin duda, esto genera un ruido muy importante en el Caribe y si me permiten, adelanto un poquito una hipótesis que tengo, creo que esto llegó para quedarse. Esto habla un poco del posicionamiento, el reposicionamiento de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Profesor Víctor, yo quisiera preguntarle por qué es el cartel de los soles y qué es el Tren de Aragua, que aparentemente pues es el argumento que utiliza los Estados Unidos para precisamente posicionar sus naves en el sur del Caribe y alega que es la lucha contra el narcotráfico. Pero ¿qué son el cartel de los soles y el Tren de Aragua? Pues lo primero, el cartel de los soles no es exactamente un cartel, como sabemos, es más un entramado de corrupción destructiva, que tiene distintos niveles, pero es un poco amorfo, ¿de acuerdo? Hay que entender, Ronald, que no tiene una forma definida. Su estructura, uno podría decir que puede llegar a ser jerárquica en tanto, desde luego hay vinculados y hay documentación que habla de vinculación de funcionarios del Estado venezolano, tanto civiles como militares, pero es más una red de redes de corrupción, una red de redes de mafias, pero no un cártel en el sentido de ese nivel de coordinación, por ejemplo, que conocimos con cárteles como el de Medellín o el cártel de Cali o, digamos, las bandas o las megabandas y los cárteles, digamos, mexicanos tipo Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Digamos, no tiene esa misma característica. Sí tiene algo muy importante y es el control, digamos, fáctico de un Estado. Y esto sí lo hace, digamos, distinto cualitativamente. Entonces, por una parte no está tan integrado, por otra parte tiene un poder muy importante porque ejerce en la práctica soberanía sobre un país de más de 900.000 kilómetros cuadrados. En cuanto al Tren de Aragua, sí es una estructura mucho más modesta en ese sentido, a pesar de su expansión, una especie de franquicia criminal que nace en una cárcel venezolana, la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, y comienza, digamos, a moverse, a difundirse, pero la información que se tiene más recientemente de los avances del Tren de Aragua es que está al parecer bastante disminuido porque
quizás ha sido un poco víctima de su propio éxito. Al ser tan conocido y haber jugado tanto con su imagen sanguinaria y de alto impacto, pues fue una de las organizaciones criminales más estudiadas en los últimos años en América Latina, y esto ha hecho que los cuerpos de inteligencia de los estados, sobre todo andinos, lo hayan identificado, lo tengan muy, muy claro y sepan exactamente dónde golpearlos. Y esto está haciendo que tengan una capacidad menor. Sí narcotrafican, pero en realidad no son narcotraficantes puros, son más una banda multicrimen que si se les da la oportunidad de narcotraficar, van a narcotraficar, y si es extorsionar, y si es sicariato, va a ser sicariato. Entonces tiene esas, digamos, diferencias. Son estructuras muy distintas que pueden coexistir, pero que tienen, digamos, características cualitativamente diferentes. Víctor, qué nos puedes decir sobre las capacidades militares que tiene el Estado venezolano hoy en día? Y particularmente háblanos de la milicia bolivariana que ha sido esgrimida con la gran bandera, digamos, ante una eventual intervención norteamericana en el país. Pues yo he hablado, Shomin, de una doctrina híbrida. Híbrida en el sentido de que no solamente es híbrida en cuanto a lo que se plantea, porque por un lado nos hablan de guerra revolucionaria y por otro lado tienen sistemas de misiles S-300 rusos, ¿verdad? Entonces uno no sabe muy bien si es revolucionario, si es convencional. Por una parte hablan de milicia y de pronto tienen aviones de combate. Entonces, obviamente es una cosa mucho más híbrida, digamos, es una combinación de distintas formas de combate y de distintos armamentos y sistemas de armas, ¿verdad? Y en ese sentido hay que entender lo que es un poco espontáneo, lo que ha venido surgiendo en cuanto a esa capacidad de defensa y de proyección de poder de Venezuela. En cuanto vamos a empezar con el tema del armamento. Sobre todo lo más importante en este caso es el poder naval y aeronaval de Venezuela en materia de las fragatas venezolanas, ¿verdad? Las fragatas tipo Lupo, ¿verdad? Luego, digamos, fragatas tipo Sucre, ¿verdad? Pero que originalmente las fragatas italianas tipo Lupo no han recibido el mantenimiento adecuado. Posiblemente estén solamente dos, digamos, en plena operación, y posiblemente uno solo de los submarinos esté en capacidad en este momento de patrullar el Caribe. Pero, digamos, claramente no es un submarino, digamos, repotenciado ni que tenga las capacidades de proyección de poder que tiene el submarino que ha desplegado Estados Unidos, que tiene propulsión nuclear. Propulsión nuclear, no armas nucleares, por si acaso, porque Maduro está diciendo que eso tiene armas nucleares y que trata el olco, etcétera, etcétera, y no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con propulsión nuclear, es decir, digamos, su autonomía va a depender más como de los alimentos que lleve dentro, ¿de acuerdo? Y no tanto de la energía. Entonces ahí está bastante disminuido ese poder naval de Venezuela. Y luego está el tema aéreo, que siempre había sido un tema central para la doctrina de defensa de Venezuela y sobre todo de proyección de su poder. Porque es que recordemos algo, la proyección, digamos, la masa terrestre y marítima de Venezuela en su conjunto podría tener una proporción prácticamente de 51-49. Es decir, Venezuela es prácticamente la mitad de su territorio total es marítimo, tomando en cuenta, digamos, aguas territoriales, zona contigua, zona económica exclusiva. Es un país muy marítimo, con una fachada, digamos, Caribe muy, muy amplia. Y eso, desde luego, venía acompañado de poder naval que se puso a prueba en algún momento, junto con el poder aéreo, pues durante el tiempo de las tensiones con la corbeta Caldas y el incidente en el Golfo del 87, ¿verdad? Y a partir de ese momento, Venezuela, que había dicho que no iba a usar su poder aéreo para manifestar superioridad aérea frente a sus vecinos, pues en ese momento sí lo hizo, y lo hizo la democracia. Posteriormente a esto, con el embargo de armas que se le aplica a Hugo Chávez, pues viene la diversificación a las armas, los sistemas de armas rusos, y tenemos ahí entonces que a los tradicionales 24 aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense se suman entonces 24 aviones de combate Sukhoi Su-30 MK. Y esos aviones de combate pues crean una superioridad aérea latinoamericana muy importante para Venezuela, que después vino acompañada de los sistemas de defensa antiaérea S-300, los BOC y los radares tridimensionales chinos, pero no han recibido el mantenimiento adecuado. Es decir, que la crisis golpeó todo. Y lo que se mantuvo en cuanto a gasto militar, de defensa y de seguridad, se empleó mucho en fuerzas terrestres y muy especialmente en capacidades represivas, y no tanto en capacidades de defensa, porque se esperaba más, digamos, de hacer guerra más híbrida, ¿no? Menos convencional. Y en ese sentido, lo que se tiene, lo que las fuentes, y esto ya es parte de investigación basada en fuentes abiertas, yo no tengo, digo, ningún tipo de contacto
o de fuente interna dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas, pero es que estarían realmente en condiciones de combate apenas 3 F-16 y posiblemente 8 hasta 10, pero 8 sería Sukhoi 30. ¿De acuerdo? Que estarían distribuidos sobre todo entre bases en Puerto La Cruz, pero muy especialmente bases, digamos, en Palo Negro, en el estado de Aragua, muy cerca, por cierto, de Tocorón, y en el Sombrero, en el estado de Guárico. Entonces ahí estaría, digamos, esa mayor concentración, pero no tienen suficiente, digamos, no hay información acerca de cuáles serían sus capacidades, digamos, de municiones, de mantener una operación constante, con lo cual en este momento, en la práctica, la zona económica exclusiva, al menos el norte de la zona económica exclusiva de Venezuela, está más bajo control estadounidense que venezolano. Ahora, Víctor, em, digamos, el estado, el nerviosismo que se ve en Nicolás Maduro, en su régimen, que es notorio, pero probablemente tuvo un cierto punto de inflexión que coincidió con la reunión del presidente Trump con Vladimir Putin en Alaska. Entonces, una posibilidad es que haya asumido Maduro que en esa reunión se plantearon hipótesis en las cuales Rusia cedía su, digamos, su influencia en Venezuela a cambio de algo que no sabemos qué es, pero esa es una opción. ¿Tú crees que esa hipótesis tiene sentido? Y te lo complemento la pregunta con cuál crees tú que puede ser en el desarrollo de esta situación, de este enfrentamiento, la posición de Rusia, China e Irán. Pues yo como entusiasta de la geopolítica me encanta esa hipótesis, ¿de acuerdo? Es decir, de que las grandes potencias puedan cruzarse áreas de influencia y llegar a ese tipo de negociaciones. Pero por mucho que me guste, no le veo todavía no veo señales, ni indicios, ni indicadores claros de que esa hipótesis, digamos, sea cierta. Creo que, digamos, esto ha alimentado mucho la imaginación y ha alimentado mucho opiniones en redes sociales. Me parece, insisto, una hipótesis interesante, pero sobre la cual todavía no tengo indicios como para decir que esta hipótesis se sostiene, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hacemos constantemente cuando hacemos análisis geopolítico de riesgo, es ver, bueno, estas son mis hipótesis, voy a tratar de destruirlas, tratar de que no resisten la prueba del ácido, ¿no? Entonces comenzamos a golpearlas y estas se caen muy rápidamente porque hasta el momento no tienen un indicio tan sólido, tan claro. Es más algo como de circunstancial y además no vemos precisamente, digamos, a los Estados Unidos ni a la Unión Europea, pero sobre todo a Estados Unidos, que es el que está involucrado, cediendo todavía de forma tan clara en Ucrania. Es decir, eso sigue muy caliente. Vimos la incursión de los 9 drones sobre el espacio aéreo de la OTAN, sobre Polonia. Trump siempre un poco, digamos, dándole el beneficio de la duda a Putin, diciendo que esto pudo haber sido accidental, ¿verdad? Que esto pudo haber sido, digamos, un error, pero claramente todavía no, si eso se negoció, todavía no estamos viendo, digamos, evidencia clara acerca de esto. Y si no estamos viendo mayor presencia de los rusos en el Caribe, como lo han hecho en el pasado, incluso, digamos, en un momento vimos las visitas, digamos, de cruceros rusos, cruceros misilísticos como el Pedro el Grande, por ejemplo, o el par de visitas que ha habido en estos años con los aviones bombarderos Tupolev 160 de Rusia sobre Venezuela y sobre Colombia. Claramente tiene que ver con un tema de proyección de poder, no tanto como de voluntad, sino que simplemente no tienen en este momento capacidad de estar proyectando tanto poder en lo que los rusos conocen geopolíticamente como el extranjero lejano. Entonces, creo que es una tesis muy interesante desde el punto de vista geopolítico. Yo creo que existen algunos indicios de que a futuro pudiésemos ver algún tipo de negociación en este sentido, pero también vemos muchos indicadores, como por ejemplo la última reunión en Tianjin entre la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde más bien estamos viendo que India comienza a inclinarse mucho más al bloque sino-ruso que al bloque occidental, con lo cual esto no parece tan consistente con una política de negociación de esferas de influencia. Pero, insisto, esto puede cambiar en cualquier momento. Estamos analizando un asunto en caliente y creo que tampoco hay un plan tan claro acerca de qué es lo que quieren lograr con este despliegue de fuerzas en el Caribe, razón por la cual, y además es una administración también muy volátil, con muchos intereses encontrados
en Washington, razón por la cual creo que aquí lo más recomendable es no tener ningún tipo de expectativa y hacer un monitoreo día a día de lo que está pasando. Víctor, lo decías al inicio, la situación, la posición de Estados Unidos en el Caribe está cambiando. ¿Qué implicaciones regionales puede llegar a tener ese despliegue de los Estados Unidos en el Caribe? Pues esto es importantísimo, Ronald. Yo creo que el único indicio que yo veo más o menos claro en este momento es que pareciera haber algún tipo de interés de ese tipo de proyección. Los Estados Unidos perdió de algún modo algún interés en América Latina después del 11 de septiembre, ¿verdad? Cuando comenzó a proyectarse a Medio Oriente, a Asia Central, después se empantanaron dos guerras terrestres. Guerras terrestres, que son lo menos conveniente para los Estados Unidos. No hay una guerra irregular terrestre. Para Estados Unidos es casi, casi, casi garantía de fracaso. De acuerdo, y eso lo había establecido en su momento el fallecido Colin Powell en una obra que hablaba, digamos, un informe que redactó que se llamaba La Doctrina del Never Again, ¿verdad? Es decir, nunca más esto, y se empantanó en esto y perdió de algún modo cierto grado de influencia en su área de interés natural, que era América Latina y el Caribe, sobre todo la región del Caribe, la cuenca del Caribe, como decimos los venezolanos, la olla del Caribe, ¿verdad? Que tiene una importancia geopolítica tremenda para los Estados Unidos, con pocas entradas, pocas salidas, todas controladas por los Estados Unidos, ¿verdad? O con potencial de control por parte de los Estados Unidos. Y esto obviamente está generando respuestas diplomáticas por parte de países latinoamericanos como Colombia, como México, como Brasil, digamos, un poco en contra, pero no las veo tampoco tan contundentes estas respuestas. Eso por una parte, es decir, las respuestas en contra no son contundentes. Y las respuestas a favor son muy interesantes. No solamente estamos hablando del caso, no sé, de Paraguay o de Argentina, que no son países que están directamente en la región, no están en la olla, ¿verdad? Del Caribe, pero estoy pensando en un par de estados de CARICOM que son claves en todo esto, porque son vecinos de Venezuela y son petroleros. Trinidad y Guyana y han apoyado esta operación. Y con la reelección del presidente Irfan Ali en Guyana, vimos ya dos aviones Harrier, ¿verdad? Haciéndole un desfile aéreo a Irfan Ali sobre Georgetown. Es decir, aquí hay un realineamiento en donde nuevamente, digamos, hay un clivaje aquí entre América Latina y el Caribe, en donde el Caribe anglosajón está viendo esto con muy buenos ojos. Y por supuesto, digamos, los clivajes ideológicos clásicos de la región que pueden cambiar con los cambios de gobierno, desde luego, pero que en este momento, al menos esa izquierda, que ha sido más beligerante frente a la presencia de los Estados Unidos en el Caribe o en América Latina, pues mantiene cierta timidez, es bastante tibia su respuesta, porque entre otras cosas no sabe exactamente, y creo que ninguno de nosotros sabe todavía exactamente qué está queriendo hacer Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo estratégico es reposicionarse en la región, pero los objetivos tácticos o del momento, sobre todo frente a Venezuela, me parece que todavía son bastante opacos. Mira, Víctor, y ya para terminar, concretamente para Colombia, ¿qué implicaciones ves? Sobre todo tomando en cuenta que Colombia sigue siendo el principal exportador mundial de cocaína. Sí, ahí obviamente hay una tensión natural entre, al menos como yo lo veo, entre los objetivos del gobierno colombiano y los del Estado colombiano. Y esto queda muy en evidencia cuando vemos los discursos del presidente Gustavo Petro, que digamos, no le gusta para nada esta presencia en el Caribe. Y además, digamos, lo ha dicho abiertamente y ha hablado también de invasión, ha un poco adoptado el propio discurso de Nicolás Maduro y lo ha reproducido, ¿verdad? En discursos que a veces ni siquiera tienen mucho que ver con el ambiente en el que está, porque son como muy de temas muy domésticos en donde debería estar hablando o naturalmente de los problemas de seguridad de Colombia, pero lo ha traído, ha importado ese discurso y ese tipo de consideraciones, desde luego, porque le interesa mucho, porque digamos, ideológicamente se siente un poco, digamos, atraído a hacer eso, pero también están los compromisos de Colombia. Colombia es un país que todavía sostiene instituciones sólidas y es un país que institucionalmente, como Estado, es aliado principal no OTAN de los Estados Unidos y socio global de la OTAN. ¿De acuerdo? Entonces, y adicionalmente tiene lazos de cooperación importantísimos e históricos con los Estados Unidos en materia de seguridad, defensa e inteligencia. Entonces,
digamos que está en una situación de mucha tensión en un momento clave que es este año electoral. Entonces yo creo que es difícil aquí identificar que puede haber, digamos, correspondencia plena entre los intereses del gobierno y los compromisos del Estado, pero si me preguntan hasta el momento y por la solidez que ha mostrado Colombia, yo diría que van a primar, digamos, a largo plazo los intereses nacionales y del Estado. Bueno, nuestro agradecimiento al profesor Víctor Mijares por acompañarnos hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.